Entramos en los bosques, mares, ríos y desiertos. Exploramos la flora, fauna y funga de la mano de científicos, artistas, deportistas y amantes del mundo natural. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de conversaciones. Bienvenidos y bienvenidas a la 6ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Conducen Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Bueno, otro capítulo, otras experiencias, nuevas experiencias. Bienvenidos nuevamente a esta 6ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur con el gentil y amoroso auspicio de nuestros amigos de Patagonia. Hoy día tenemos una tremenda invitada, estamos aquí con Martín, muy contentos, ¿cierto, Martín? Así es, Bárbara, estoy muy contento porque Amity sabemos que su tiempo es escaso, que viaja por todo el mundo, así que se dio el espacio de estar con nosotros. Lo agradezco mucho y además lo entretenido que vamos a saber de su vida y todo. Antes de saludarla, voy a pasar a presentarla formalmente acotando lo más posible una biografía súper extensa de la invitada que está con nosotros hoy día. Es bióloga marina, fotógrafa y activista por la defensa del medio ambiente. Nació en Ciudad de México el 26 de noviembre de 1966. Estudió y se ha reconocido como una de las 100 personas latinas más comprometidas con la acción climática por Forbes. Aunque estudió ingeniería bioquímica, su mayor pasión ha sido la fotografía y, bueno, los océanos. En 2005 fundó la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas. En 2014 fundó Sea Legacy junto a su cónyuge, el fotógrafo Paul Nicklin, y el documentalista Andy Mann, una organización que ha liderado, quiero decir, campañas que lograron la conservación de orcas al detener perforaciones petroleras en Noruega, la protección de más de 50 especies de tiburones en Panamá, entre muchos otros logros que ya conversaremos con ella. Fue nombrada una de las aventureras del año de National Geographic en 2018 y reconocida, como comentábamos arriba, por Forbes, como una de las 100 líderes latinas más comprometidas con la acción climática, ni más ni menos. Le damos la bienvenida a Cristina Getz Mittermeier, más conocida como Miti. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un súper gusto saludar a todos los hermanos del Cono Sur. Buenísimo, Miti. Bueno, para partir de esta conversación, nosotros con la Bárbara siempre nos gusta un poco saber también, saber de tu niñez, un poco cómo creciste, o sea, dónde creciste, cómo fue, y si desde ahí ya tenías una relación con la naturaleza en México, un poco por lo que sabíamos de tu biografía. Sí, hola Martín, hola Bárbara. Sabes que yo tuve una niñez tan común en Latinoamérica, ¿no? Mis papás eran profesionistas, pero no gente con dinero, gente de clase media. Mi mamá muy católica y una familia grande, somos 5 hermanos, entonces una niñez súper común en Latinoamérica. Y vivimos durante un tiempo en la Ciudad de México, pero tanto mi padre como mi madre son de la provincia de México. Y cuando la Ciudad de México se empezó a hacer tan grande, por ahí de los años 70, decidieron que nos íbamos a ir a vivir a Cuernavaca, que es una ciudad en el estado adyacente de Morelos, que en aquella época era súper rural. Había solo un pequeño supermercado, para ir al médico tenías que viajar a la Ciudad de México, había solamente una escuela y era súper rupestre, muchas vacas, ganado y muchísima gente indígena todavía del estado de Morelos. Entonces, una niñez muy apegada a la naturaleza. ¿Y desde ahí ya había alguna conexión también con el mar? O sea, ¿hay algunos momentos que tú recuerdes quizás en tu también adolescencia, cuando empezaste a crecer, que te empezó a crear ese vínculo? ¿Sabes qué son los vínculos que crean los padres? Mi papá era de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, que si te imaginas el mapa del Golfo de México, está casi en la frontera de Texas. Y es parte de la región de México que todavía tiene mucha selva, muchas lagunas costeras. Y como mi papá hablaba tanto de haber crecido ahí, de haber ido a pescar y de que había muchísimas, lo que le llaman jaivas, ¿no? Que son cangrejos nadadores y ir a la playa. Entonces él siempre hablaba de eso y como que te empieza a animar la imaginación.
Entonces, cuando íbamos de niños a visitar a su familia a Tampico, íbamos a la playa y las playas del Golfo de México son feitas porque hay tanta explotación petrolera en esa costa que imagínate que está la arena y se llenan manchas de lo que llamamos chapopote, ¿no? Que es el residuo petrolero. Entonces íbamos a la playa y mi mamá tenía que tener gasolina para limpiarnos los pies del chapopote porque las playas súper contaminadas. Pero a mí me encantaba. Me encantaba y tengo una memoria se debe haber sido muy chiquitita, 6, 7 años, que mi papá siempre, imagínate con tantos hijos, tener que cuidar a todos, ¿no? Que nadie se ahogue. Claro. Entonces siempre nos decía, tienen que tener mucho respeto al mar, nunca le den la espalda. Pero me acuerdo de una ola que me reventó así encima y de esas que estás en la oscuridad de la ola, te revuelca y te estás tragando arena y sabes, sales con el traje de baño lleno de arena y salí encantada, fascinada. Y bueno, esos son los primeros recuerdos, pero desde luego que teniendo padres profesionistas y mi mamá siempre con mucha ambición de que fuéramos gente educada, nos compraban muchos libros y teníamos la suscripción a la revista National Geographic y creo que todo eso te va animando la imaginación, ¿no? Claro, y finalmente terminaste definida un poco por los océanos y a través de la fotografía y a través del activismo. Hay una frase súper interesante que nos quedó resonando en alguna entrevista a BBC. Dijiste que podías defender mejor los océanos y al planeta a través de una cámara que con hojas de cálculo, como haciendo esta referencia a la ciencia, ¿no? Y literalmente dices así: la ciencia es fundamental para comprender lo que sucede con nuestro planeta, pero no logra transmitir las emociones que nos hacen preocuparnos. Entonces, quisiera preguntarte por qué es tan necesaria la fotografía para la conservación y cómo se puede llegar a comprender a través de una foto. Creo que el activismo es un aspecto humano tan interesante, ¿no? Y mucho está dictado por tu personalidad. Hay gente que tiene la paciencia para hacer la investigación que lleva décadas para hacer un punto, ¿no? Yo soy una gente intrínsecamente impaciente, entonces aunque estudié ciencia y al principio cuando tuve la oportunidad de ser coautora de estudios científicos, me entusiasma mucho la idea, ¿no? De poder contribuir a la ciencia, pero son procesos muy largos y muy políticos, donde trabajas con varios otros científicos y esto que llaman el peer review, ¿no? Es una conversación muy extensa con expertos de todo el mundo que te rebutan los puntos y que te contradicen y que te conflictúan y al final sale el producto ya impreso, un artículo en una revista científica y te das cuenta que nadie lo lee. Claro. ¿No? Que tan importante como es, son temas que no atraen la atención pública, que los medios de comunicación no les dan atención. Entonces yo me di cuenta, ahora sí que por accidente, que la fotografía, muy por el contrario, es una herramienta, es un medio con el que todos tenemos una conexión. Y hoy en día más que nunca, porque todos llevamos un aparato en nuestro bolsillo, ¿no? Que nos califica como fotógrafos. Entonces entendemos cómo mirar el mundo a través de estas imágenes visuales. Y lo más importante que tiene la fotografía es que cuando tú haces buenas imágenes, el público, la gente que las mira, la sorpresa es lo que a mí más me gusta, que te digan cómo lo hiciste, dónde estabas, no te daba miedo, no tenías frío, no te picaban los mosquitos. La pregunta que sea no importa, es que empieza un diálogo humano. La gente se atreve a hacer preguntas acerca de una imagen, mientras que es muy difícil que te hagan preguntas sobre un artículo científico, porque nadie se quiere sentir estúpido, ¿no? Y si no tienes el contexto científico para preguntar algo interesante, pues... Claro, y es un lenguaje súper específico, menos universal. Difícil de entender, sí. ¿Y en qué momento, Miti, viene como tu relación directa con la fotografía? O sea, ¿cuándo empiezas a tomar fotos o cuándo te das cuenta que en realidad es lo tuyo, que te encanta? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Pues estaba en mediados de mis años 20 y compartía una oficina en la Ciudad de México. Yo trabajaba para Conservación Internacional, fue mi primer trabajo. Teníamos una oficina en la Avenida de los Insurgentes, en la Ciudad de México, y compartíamos un espacio con un fotógrafo, con el fotógrafo Patricio Robles Gil, y él es un gran fotógrafo de vida natural en México,
y él se estaba dedicando precisamente a hacer estos libros fabulosos de fotografía. Y fue ahí la primera vez que, ya sabes, caminaba afuera de su oficina y veía lo que estaba haciendo y tenía sus transparencias, porque esos eran los días de antes de que fuera digital, ¿no? Y nos hicimos amigos y Patricio estaba haciendo una serie de libros de conservación usando fotografía para corporaciones. Trabajaba con varias corporaciones grandes en México y el problema que tenía Patricio es que no es muy bueno para escribir y no habla muy bien inglés. Entonces fue así que me empezó a pedir ayuda. Entonces yo no entré por la fotografía, entré por las habilidades que aprendes en la escuela, ¿no? Y así fue como me involucré primero con los libros y poco a poco con la fotografía. ¿Y tienes algún recuerdo como de esas primeras fotos de revelarla? Porque en ese momento además uno revelaba, era toda esa Sí, emoción, ¿no? Había que sí. esperar a ver cómo salió después de revelar. Una experiencia que era bien emocionante y a veces muy Y frustrante, pero a veces pasaban meses de que regresabas de un viaje, de una oportunidad y se quedaban esos rollos de film en un cajón hasta que te acordabas de ellos. Sí, las primeras experiencias fotográficas que tuve fueron precisamente haciendo retratos de tribus indígenas, porque esas eran las oportunidades que yo tenía. Ya en ese entonces estaba casada con mi primer esposo, con Ross Mittermeier, que es antropólogo. Entonces con él empecé a viajar a regiones remotas en Amazonía, en la Nueva Guinea. Y él siempre llevaba dos cámaras, entonces yo le pedí prestada una de sus cámaras y sin saber ni siquiera cómo usarla, porque en aquella época no teníamos YouTube, no teníamos Google. Si querías exacto. aprender algo, tenías que comprar un libro o tomar una clase. Entonces realmente nunca fui a la escuela a aprender cómo usar la cámara. La aprendí a usar yo sola, cometiendo miles de errores. Y Miti, y bueno, ¿y cómo, como siguiendo tu carrera de fotógrafa, cómo nace esto de fundar la Liga Internacional de los Fotógrafos de Conservación? ¿Y cómo era vista la fotografía de conservación en ese momento? Sí, vamos a volver un poquito a la idea del activismo, porque yo me daba cuenta de que algo era necesario para hacer para la naturaleza y que las organizaciones grandes, Conservación Internacional, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, se mueven tan despacio, ¿no? Entonces yo quería hacer más y me imaginaba que la fotografía podía ser una herramienta importante para educar. Si tú piensas un poquito que la mayoría de los ministros del medio ambiente son gente que los presidentes apuntan al puesto, ¿no? No son biólogos, Claro, no, no no sé, tienen la sensibilidad, claro. Exacto. Mira, te cuento una historia de aquellos años. En México nombraron al ministro de Medio Ambiente un físico, el físico Reyes Luján. No sabía nada de biología ni de la naturaleza. Y en aquella época había un problema muy grande con la extinción de un ave muy en peligro que se llama el pavón en el estado de Chiapas. Entonces le preguntaban los reporteros, oiga, físico, ¿qué va a hacer al problema del pavón en Chiapas? Y como no sabía ni de qué hablaba, él se queda pensando y dice, no se preocupen, lo vamos a exterminar. Así son los ministros, ¿no? Claro. Entonces, si tú puedes usar la fotografía para iluminar, para educar, para inspirar, y si el ministro del Medio Ambiente de pronto dice, no sabía que teníamos un problema con los tiburones o no sabía que esta especie estaba en peligro, es como el primer paso, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, como de poco te decía, ¿en qué consistía esto de la Liga Internacional? Porque me Mm. imagino que tiene algo muy lindo o esto de como de convocar y que todos se sumaran. Sí, yo empezaba apenas a tomar fotografías y entonces iba a las conferencias, ¿no? Siempre hay que participar en las conferencias de lo que sea tu tema. Entonces yo iba y te das cuenta inmediatamente que la gente que participa en la fotografía de medio ambiente, especialmente aquellos años, en hombres en su mayoría, de clase media alta, en su mayoría profesionistas, muchos retirados y todos blancos. O sea, no había ninguna diversidad de representación y muy pocas mujeres. Entonces yo iba y los escuchaba hablar y de lo que se hablaba era de el lente que acababa de salir o los filtros o se hablaba del el destino donde podías hacer fotografías de osos o lo que fuera y de eso era lo que hablaban.
Y yo levanté la mano y dije, ¿qué no será que podemos usar nuestras fotografías para adelantar los temas de conservación, para tratar de proteger los lugares, las especies donde fotografiamos? Y se me quedaron viendo así como esta niña de qué habla, ¿no? Y así literal me dijeron, no, no, lo del medio ambiente aquí nos lo hacemos, eso es una cosa polarizante para hippies, así que siéntate y cállate. Entonces yo dije, bueno, si no me van a ayudar aquí, si no podemos darle ese significado adicional a nuestro trabajo, yo voy a hacer mi propia organización. Y así fue como lancé una convocatoria a fotógrafos, sabiendo que había muchos que ya se dedicaban a tratar de usar las fotografías como herramienta de abogacía, ¿no? Hice una convocatoria y nos reunimos en Alaska en el Congreso Wild 8, que fue muy bonito en Anchorage. Oye, vinieron 200 fotógrafos a mi convocatoria. No, Qué increíble. impresionante. Muy Sí, visionaria, claro. y yo, bueno, en aquella época apenas empezaba a tomar fotografías, era más que nada mamá y ama de casa. No, Y claro. así como que de la noche a la mañana me tuve que poner mis pantalones de, de señora y armar una organización, ¿no? Miti, ¿y cómo podríamos decir o como cuáles son las claves que debe contener este tipo de fotografía? Yo sé que hay mucho de autor, la fotografía es arte, pero también siento que uno observa y hay ciertas o ciertos parámetros, ciertas claves que esta fotografía tiene que tener. Sabes que me lo preguntan mucho, Martín, y creo que no es tanto el contenido de la fotografía, sino la postura del fotógrafo. Tomar fotografías por sí solas no cambia nada. Tienes que ser activista y esas fotografías son una herramienta que vas a llevar a presentárselas a la gente que puede tomar decisiones o a lograr que haya más presión o más apoyo público, no sé. Te tienes que convertir en un activista. Entonces, el contenido de la foto importa menos que lo que el fotógrafo esté dispuesto a hacer. Las entrevistas para los medios, ir a las reuniones, hacer las exhibiciones. Y yo escribí un papel en una revista que se llama La Jornada de Wilderness, definiendo esto, diciendo, el trabajo empieza mucho después que regresaste de la expedición. ¿Qué vas a hacer con esas imágenes? Minty, ¿qué pasa en este tipo de trabajo, ¿no? La fotografía de conservación y tal, que uno se encuentra con escenas muy complejas? Y ahí, ¿qué pasa con uno también y su parte humana, ¿no? Porque es antes registrar o salvar una especie que está enredada en una red o eventualmente, no sé, un tiburón que está, y esto es la naturaleza, pero que está persiguiendo, digamos, una tortuga que está en extinción. Entonces, ¿qué hace uno, digamos? Por poner un par de ejemplos. Pero, ¿qué peso debería pesar más o si te has encontrado en esa situación? Sí, claro, llevas dos cachuchas, ¿no? Dos sombreros. Uno es tu sombrero de periodista, de documentador, y el otro es tu sombrero de ser humano. Entonces, yo siempre pienso que trabajo número uno es traer las imágenes que la gente va a decir, "Ah", y trabajo número dos es poner la cámara en la caja y hacer algo para ayudar. Pero hay tantas situaciones en las que no puedes ayudar, ¿no? En las que es ilegal o es imposible o es peligroso y a veces te la tienes que tragar y es durísimo, ¿no? Es durísimo. La cámara es como un filtro que cuando la tienes enfrente de tus ojos, de alguna manera te aísla de ese sufrimiento, de ese dolor, pero en cuanto la bajas, te conviertes en ser humano otra vez y es muy difícil ver el sufrimiento ajeno. Y perdón la interrupción, Martín, pero es que me salta eso con eso de la cámara, la bajas. Hemos hablado en algunas otras ocasiones con algunos fotógrafos sobre ese momento en que te encuentras frente a una especie que esperabas mucho ver o con una escena que es tan alucinante que por ahí defines, y acordamos ahí de la película de Walter Mitty, que también es otro Mitty, defines bajar la cámara. Vivir el Claro. momento, digamos, de otra manera. ¿Te ha tocado eso o has decidido alguna vez, sabes que esto lo voy a guardar para mí, para mi registro de memoria y no fotografiar? Tantas veces, Bárbara, tantas veces. Y entre más mayor me vuelvo, más frecuente lo hago, porque sé que esa hambre de las imágenes, especialmente ahora en día, ¿no? Si sé que no va a ser una imagen
que va a ser icónica o que se va a vender como arte, entonces es una imagen para medios sociales. Y a veces ni siquiera eso vale la pena, no vale mejor la pena bajar la cámara y disfrutar lo que estás pasando o hacer algo para ayudar. Y me ha tocado ver animales enredados en redes y animales heridos por cazadores, todo, ¿no? Todo lo vemos todos los días, los perros callejeros atropellados en la calle, todos queremos ayudar. Este espacio es presentado por Patagonia. Miti, ahora te llevo hacia otro lado. Me acuerdo cuando nos topamos en Jackson, en el festival en Estados Unidos, y de alguna forma yo obviamente vi en ti, o sea, y conectamos solamente por ser latinos. Y era como, hay una conexión en esta como búsqueda constante de como ser aceptado o de alguna forma como esta como visión de que uno tiene que como consagrarse y que es más difícil el camino. Y me acuerdo que, bueno, muy buena onda, tú me decías, dale Martín con Ladera Sur, si desde aquí, desde Latinoamérica, hay mucho talento. Pero bueno, bajo esa misma frase de que acá hay mucho talento, ¿cómo ves ese talento latinoamericano frente a las oportunidades que el mundo da en este camino de la fotografía, que es tan difícil? ¿Cómo de alguna forma a todos los que nos están escuchando, sé que es amplia la pregunta, pero algunos consejos de cómo avanzar en este mundo tan difícil que es la fotografía y en un mundo globalizado donde también las grandes compañías, las grandes cadenas son del norte, por decirlo así, y las oportunidades son pocas? Es lo más difícil, Martín, porque los mercados no están en Latinoamérica. Los mercados están en Norteamérica y en Europa y hay que competir con todos los creatives, ¿no? Los creadores de contenido americanos y europeos. Creo que, no sé si alguna vez te he hablado de este concepto de encontrar el propósito de tu vida, el Ikigai, que a No, mí me ha servido muchísimo. feliz que nos cuentes. Es la confluencia de cuatro cosas, ¿no? Las cosas que sabes hacer bien, que son las cosas que amas. Y no siempre son las mismas, ¿no? Tú puedes amar la naturaleza y ser pésimo fotógrafo. Pero hacer una lista, las cosas que amas, las cosas que sabes hacer bien, las cosas que podrían pagarte, que pueden generar ingresos. Y finalmente la cuarta, que es donde mucha gente nunca llega, es las cosas que el planeta necesita. Entonces, cuando haces listas de estas cuatro cosas, encuentras una confluencia. Y para mí fue esta idea de la fotografía de la conservación. Yo sabía que como fotógrafa mujer mexicana me iba a ser casi imposible competir con fotógrafos norteamericanos, hombres, de clase y media, blancos. ¿Cómo compites? Entonces, yo lo que hice fue pensar, bueno, para mí el propósito es igualmente importante que el proceso creativo. Si mis fotografías no tienen ese propósito, ni siquiera me interesa hacer fotos. Entonces, generar la idea de fotografía de conservación. Y fue muy puntual en su momento, creo que fue una gran contribución que ha ayudado a muchos fotógrafos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo generas ingresos de eso? Bueno, pues hay que hacer una organización que levante fondos. Esta organización pues tiene que estar en los Estados Unidos porque ahí están los donantes. Entonces es una serie de obstáculos que tienes que ir resolviendo. Y al final sabes que de los dos obstáculos más grandes de mi vida, el ser latina y el ser mujer siempre fue más difícil. Porque el ser latino de alguna manera eres exótico, ¿no? Entonces En este mundo algo tiene de atractivo eso, claro. te puede abrir algunas puertas, pero ser mujer es un obstáculo tremendo. Entonces yo siempre traté de usar esos dos obstáculos como superpoderes. Es decir, de entrada me van a cerrar la puerta, me van a subestimar, van a pensar que no soy capaz, que no tengo lo que se necesita. Entonces yo aquí calladita, poco a poco voy a hacer lo mío y un día les voy a dar la sorpresa. Miren lo que he hecho. Y siempre creo que ese elemento de sorprender con la calidad de tu trabajo, con la creatividad de tus ideas. Y es un regalo que tenemos los latinos, ¿no? Que tenemos este horizonte de historia, de comprensión, de cultura tan diferente, tan expanso. Es tremendo lo que hemos vivido en nuestros países de guerra, Claro. es algo que debe Dificultades, informar sí. nuestro trabajo, nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestros pueblos, ¿no? Totalmente.
Miti, como activista en defensa de los océanos sobre todo, ¿cierto? Pero en realidad de toda la naturaleza en general, promueves el poder de la acción individual. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo o cuánto puede la acción individual finalmente cambiar el estado de las cosas en términos concretos en relación a la conservación? ¿O cómo se hace desde la acción individual? Es ambos, pero empieza con la acción individual y para mí a mí me gusta imaginarme que para ser activista es como si tuvieras un traje de superhéroe invisible y te lo pones todos los días y te declaras por una injusticia o lo que sea que vas a resolver, ¿no? Pero tiene que ser una segunda piel, es parte de tu persona, es parte de quién eres y es algo que influye a todo lo que haces y a todas las personas a tu alrededor. Y tener ese tipo de pasión, ese tipo de declararse en favor de la naturaleza o de lo que sea, tiene una fuerza tremenda. Entonces sí, empieza con uno, pero no es uno recogiendo basura de la calle, es uno diciendo voy a hacer algo por mi planeta y el primer paso es recoger basura. No es lo único que haces, ¿no? Es como un traje de superhéroe y nadie te lo puede rebatir, nadie te lo puede quitar. Claro. Cada vez que te sientas a la mesa con alguien, puedes hablar de lo que te apasiona, de las preocupaciones que tienes y poco a poco se va infiltrando. Ese traje le da permiso a otras personas de ponerse su traje y de empezar a convertirse en un movimiento. Me gusta pensar que las corporaciones y los gobiernos solo pueden avanzar si el resto de nosotros participamos. Y realmente ser superhéroes de nuestro planeta requiere que todos participemos. Miti, ¿cómo se conocieron con Paul Nicklen, quien es tu marido hoy? ¿Y cómo sientes tú que ha influido esa sinergia de pareja que tienen ustedes para lograr finalmente lo que se han propuesto en términos, obviamente, de protección del planeta, de conservación de los océanos? Sabes que Paul y yo nos casamos anteriormente muy jóvenes los dos. Entonces, tanto él como yo teníamos 20 años de casamiento con alguien más. Y mi matrimonio anterior, aunque tenía la emoción y la oportunidad de viajar y de empezar a hacer fotografía, y mi ex marido me apoyaba con eso y es el papá de mis hijos, era un matrimonio muy triste porque no compartíamos la pasión por el mar, ¿no? Él es primatólogo y se dedicaba a los monos y su pasión era lo primero. Cuando por fin nos divorciamos y conocí a Paul, nos conocimos en la cafetería de National Geographic. Entonces él ya era el fotógrafo icónico de National Geographic, ya Claro. tenía todas esas historias y para mí era mi primera reunión de invitada como fotógrafo. Hacen cada año, se reúnen. Y la única silla que quedaba era un comedor muy grande, era la silla que estaba junto a mí y Paul llegó tarde y no le tocó más que sentarse ahí. Entonces así fue como nos hicimos amigos la primera vez y empezamos a trabajar juntos. Y en aquellos años, eran mediados del 2000 tantos, ¿no? Ser periodista era como el galardón, ser periodista. Pero yo lo que le trataba de explicar a los fotógrafos es que promover la naturaleza no puede ser periodista porque la naturaleza no puede defenderse, los animales no tienen abogados, ni tienen voz, ni tienen medios de comunicación, entonces no puedes ser periodista, tienes que ser activista. Y a Paul le costó mucho trabajo entender eso, pero yo le decía, es que no puedes contar la historia desde solo una perspectiva, porque la otra parte de la historia no se puede defender. ¿Y cómo es? Porque uno los ve a veces en redes sociales. ¿Cómo planifican sus viajes? ¿Cómo sueñan? Porque me imagino que ideas hay miles. Yo me acuerdo cuando te decía, mire, tienes que venir a Chile. Bueno, pero es que antes de eso tengo que esto y esto y esto. ¿Cómo los dos empiezan un poco como a bajar las ideas y a complementarse? Porque ya es un equipo y eso se ve muy, muy poderoso, muy entretenido. Sabes que no quiero mentir y decir que tenemos todo planeado o que todo fue súper fácil. Cuando Paul se divorció y yo me divorcié y decidimos venirnos a vivir a Canadá juntos, compramos una casa pequeñita en la que todavía vivimos y me acuerdo de estar sentados alrededor de la mesa pensando, pues no tenemos plata, ¿qué vamos a hacer? Y Paul me preguntó, ¿tú te sentirías mal si tuvieras que trabajar de cajera en alguna tienda? Yo le dije, no me sentiría mal, pero en eso estábamos, o sea, no había plata para nada. Y
los primeros viajes fueron siempre muy oportunistas, ¿no? Siempre era la oportunidad de que alguien necesitaba un guía. Fíjate, nuestros primeros viajes íbamos de guías de National Geographic, ganando $150 al día. Como todo mundo, así se empieza. Y creo que lo que hizo la diferencia, Martín, es tener este propósito más grande que uno mismo, ¿no? Si empiezas tu carrera diciendo, ¿cómo voy a ganar plata? ¿Cómo me voy a hacer, me voy a hacer famoso? ¿Cómo me voy a hacer rico? Pues ahí es donde te vas a quedar. Pero tanto para Paul como para mí era cómo vamos a cambiar el mundo, cómo vamos a contribuir a tratar de ayudar a estos animales que tanto nos llenan la vida, ¿no? Y así fue como empezó. Y creo que cuando tienes ese propósito, entonces empiezas a atraer los recursos y empiezas a atraer el apoyo, las corporaciones que necesitan ese tipo de narrativa. Y claro, tienes que tener talento, ¿no? Pero No, total. Y ahí te llevo también a la pregunta porque yo creo que, bueno, tú y Paul son grandes referentes también en cómo llevaron su trabajo a mostrarlo en redes sociales y bueno, cada vez que uno los ve, cada foto es más espectacular que la otra y bueno, tienen millones de seguidores. ¿Cómo ustedes entendieron el trabajo de las redes sociales como de manera positiva? Porque también, yo creo que ustedes también lo ven, nosotros lo vemos en Ladera Sur o lo ve uno en sus cuentas personales, que las redes sociales también generan como una ansiedad o hay mala onda, pero ¿cómo ustedes creo que lo han hecho de tan buena manera que quizás bloquean esa mala onda y es una herramienta muy positiva? sabes que tiene como toda una genealogía. Nosotros entramos a los medios sociales simplemente porque era el principio, ¿no? Instagram acababa de llegar y era una manera de tener un portafolio digital. Y fue así como empezamos, pero fue Paul el que se dio cuenta de que la cuenta de National Geographic estaba creciendo muy, muy rápido. Y en aquella época los fotógrafos que habían participado en alguna asignación tenían el password de la cuenta de Instagram. Entonces Paul podía meterse allí y postear lo que él quisiera, cuando él quisiera. Entonces empezó a formular un sistema donde decía en National Geographic, mira este oso polar, si quieres ver cómo este oso polar se comió una foca, sígueme en Paul Nicklin. Y fue así que él creció esa cuenta hasta donde son casi que 8 millones. Increíble. Tomando ventaja de eso, ¿no? Hubo muchos fotógrafos de National Geographic que tenían el password y que no lo usaron, ¿no? Que se hicieron así medio desdeñosos de, oh, esto no sirve, Claro esto que es esto es un nuevo, trending. claro. Claro. Y yo no pude entrar hasta muchos años después, porque mi primera asignación como fotógrafo para National Geographic fue en el 2017. O sea, ya 5 años entrados en Instagram. Entonces, aún así, entrando tarde, pude acumular casi 2 millones de seguidores. Hoy en día es casi imposible crecer una cuenta, ¿no? Sí, muy Creo difícil. creo que Instagram nos lo dejó así gratuito y nos dejó crecer las cuentas unos años y ahora todo está Como la súper laguna del bloqueado desierto, claro. con el algoritmo, ¿no? Claro. Y yo ni siquiera creo que tenga la efectividad que tenía antes. Pero en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, cómo mantener un tono positivo, es tan fácil, ¿no? Meterse a las discusiones, los argumentos, las Claro. malas vibras. A mí me gusta pensar que somos influyentes positivos y que si todos los días podemos influir un poquito en No, recordar. y así lo son. Y te quería aprovechar una pregunta más en ese tema, porque vi que ya están publicando, como va todo tan rápido, este tema de la inteligencia artificial y cómo de alguna forma proteger el trabajo, porque nosotros acá también lo hemos probado y va demasiado rápido y están creando imágenes y la gente no sabe si es real o no. ¿Cómo están trabajando ese tema? Sí, sabes que son es dos partes tu pregunta. Aquellos fotógrafos como nosotros que llevamos muchos años en este negocio, ya perdimos nuestro modus vivendi una vez. En los años 2000, uno podía ganar hasta $30,000 al mes vendiendo stock de fotografía, vendiendo tus fotos para revistas y te las pagaban muy, muy bien. A veces te llegaban cheques de $10,000 por licencias de fotografía que eran exclusivas y ese tipo de cosas. Y luego entró Shutterstock. Y de un día para otro, este sistema de suscripción donde pagas $6 al mes y puedes bajar cuantas fotografías quieras. Como un banco de imágenes, claro. Los bancos de imágenes nos quitaron el modus vivendi. Entonces ya nos pasó una vez. Es por eso que un amigo me escribió y me dijo, entra a este
app, ¿no? Y hay muchos apps que lo hacen ahora, que tú puedes darles un prompt y te sacan una fotografía. Y pon Cristina Mittermeier y ve que sale. Y sale una foto de una mujer china con un ganso en la cabeza, que no es mi foto, pero es suficientemente parecida. Y dices, caramba, o sea, alguien puede decir, hazme fotos al estilo de Paul Nicklin o de Cristina Mittermeier y tomarse el crédito. Y son dos partes. Una es quitarle el permiso a estas plataformas de usar tu contenido sin permiso, de poder hacer un opt-out y decir, no, con mis fotografías no vas a entrenar tus robots, a menos de que me pidas permiso o a menos de que me pagues por hacerlo. Entonces, ponerles ese watermark que dicen not for bot training, esa es una parte. Y la segunda es la credibilidad. Si nos dedicamos a hacer un retrato de lo que está sucediendo en el planeta y nadie te cree, tenemos problemas. Entonces, Overlay es el app que estamos Sí, esa desarrollando. lo vi que lo están anunciando, así que no, estamos muy atentos porque yo creo que es un problema que viene, es como una avalancha que está ahí, está pasando, como decimos. Nos van a quitar el modus vivendus. Sí, No, sí, si terrible. alguien puede generar una fotografía de lo que sea, no necesitan al fotógrafo. Y bueno, tampoco van a necesitar después ni a los escritores ni a los periodistas ni nada. Nos estamos todos quedando sin Exacto. trabajo. Entonces Smith, tenemos que defender, claro, sí. la creatividad, sí. De todas maneras. Vamos a Sea Legacy. Me gustaría primero saber, nos gustaría en realidad, porque también con Martín conversamos ahí de todas nuestras dudas y curiosidades antes de conversar contigo. Pero lo primero es, ¿proyectaron ustedes alguna vez el alcance que Sea Legacy iba a tener, como el que tiene hoy día, digamos? No. ¿Qué esperaban cuando lo formaron? No, sabes que lo formamos a partir de la angustia de ver lo que está sucediendo y cuando trabajas para National Geographic, te imaginas que esa revista tan grande te va a dar un megáfono para gritar lo que está sucediendo y lograr el cambio, pero no es así. Te mandan en una asignación, se tardan 2 años en publicar, publican solo 10 o 12 imágenes. Como fotógrafo tú no puedes decir qué publican ni qué no publican. Y muchas veces ni siquiera quieren darle el ángulo de conservación porque puede ser polarizante, ¿no? Entonces muchas veces los editores te dicen, no, mejor vamos a hacer algo de historia natural que no genere polarización. Entonces esa frustración fue donde Paul y yo, pensando que Instagram iba a ser una buena herramienta para comunicar. Paul fue el que dijo, ya vamos a dejar National Geographic, ya nos vamos. Y yo le decía, ¿pero cómo? O sea, vamos también aquí, somos de los fotógrafos, ¿sabes? Es tan difícil llegar. Y fue el Paul el que insistió que teníamos que dejarlo. Entonces, de ahí surge bueno, entonces hagamos una organización sin fines de lucro. Sea Legacy tenemos 10 años trabajando en Sea Legacy. Y la gente nos dice, han tenido un alcance enorme, han tenido un impacto enorme, pero los dólares para apoyarlo no han sido conmesurados con esa influencia. Entonces, hace 2 semanas tuvimos que cerrar nuestras oficinas en Estados Unidos, tuvimos que dejar ir 12 empleados porque no pudimos pagarles. Entonces, lo que le está sucediendo a Sea Legacy, que no hay plata para generar estas historias de medio ambiente, no es único de nosotros, es que Está pasando en todos lados, claro. en todos lados nadie tiene plata, todo el mundo está batallando, ¿no? Y le digo, pues no me siento mal porque siento que hemos hecho todo lo que hemos podido hacer y simplemente creo que lo que hacemos no es algo que la gente necesite, entonces seguiremos siendo artistas, seguiremos siendo fotógrafos, Sea Legacy sigue siendo como un brand, pero no vamos a poder hacer campañas, no podemos apoyar como apoyábamos antes. Ojalá pase algo. Ojalá pase algo y Es que yo aparezcan voy a cumplir 60 años de aquí a los poco billetes. y en algún momento tienes que decir, me quedan 20 veranos en este Sí, planeta, sí. ¿cómo me los quiero pasar? Sí. Yo ya le dediqué 30 años a esto y Bueno, otros es- tomarán esa posta, digamos. Pero ojalá, sí, no hay espero que que perder la se hayan esperanza porque si inspirado no los estamos jóvenes. liquidados. Claro, claro. Bueno, dentro de los logros espectaculares que han tenido está el tema de los tiburones, ¿cierto? Esta protección de 54 especies de tiburones en el año 2020, ¿cierto? La propuesta 37 de CITES, asegurando en el fondo un futuro para estas especies. ¿Cómo fue el proceso ese? ¿Cómo fue vivirlo? ¿Cuánto duró? ¿Cómo lo hicieron en términos prácticos? ¿Qué ha ¿Sabes? cambiado hoy también en términos prácticos para esas especies, ¿no? En estos 4 años.
La buena noticia es que la conservación es un juego de política. Entonces, si quieres lograr cambios en la conservación, tienes que entender cómo se llevan a cabo esos procesos políticos. Entonces, para las especies, hay una convención internacional que se llama CITES, la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro. Y ellos se reúnen cada 2 o 3 años. Hay una conferencia de CITES. Entonces, en ese año en particular fue en Panamá. Y todos los países que son parte de CITES, que son la mayoría de los países de las Naciones Unidas, mandan delegados. Y estos delegados van con instrucciones. Entonces, tú te imaginas que se hacen propuestas y estas propuestas se someten a una votación. Entonces, hay alguien que propone proteger a los elefantes. Y muchos de los delegados apoyan ¿cómo no vamos a proteger a los elefantes? Y siempre hay un grupo que se opone. Siempre hay oposición. Entonces, en el caso de los tiburones, la oposición casi siempre viene de delegados que tienen tratados con las grandes empresas pesqueras, ¿no? Obviamente, claro. Obviamente, siempre hay esa corrupción. Pero con Sea Legacy lo que pudimos hacer fue generar suficiente apoyo público de nuestro gran network de seguidores para ponerle presión a esos delegados, a decir, los tiburones están realmente aprietos y necesitamos hacer algo, y pudimos influenciar los votos de esos delegados. ¿Te das cuenta cuando participas en esas conferencias que nunca se trata de proteger a las especies? Siempre son procesos bien corruptos y muy metidos en la política, ¿no? Tú no te imaginarías que Canadá, por ejemplo, se opuso a la protección de sus tiburones. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay una gran población asiática en Canadá, especialmente aquí en Vancouver, y a ellos les interesa mucho mantener la parte de su cultura que se alimenta de peces. Entonces las industrias pesqueras tienen todo ese poder. Tienes que saber por dónde viene. Imagínate que cuando se trata de elefantes, de osos polares, de rinocerontes, la organización que se opone a la protección es el World Wildlife Fund. ¿Por qué? No, ¿Por qué? En el no te momento puedo de la llegar aquí. votación, el World Wildlife Fund se levanta y tú te imaginas cómo están en ese auditorio, ¿no? Y se levanta el delegado del World Wildlife Fund y dice, nosotros nos oponemos. ¿Sabes por qué? Porque dicen que la cacería de ese tipo ayuda a apoyar a las comunidades rurales. Esas son ideas de los años 40, de 1940. Claro, ya. Y a ver, puede ser, pero en un porcentaje muy pequeño, tiene que haber cierta regulación, o sea, hay todo un estudio detrás, no, las Claro, cosas no son hubo así, un digamos. momento en que se pensaba que sí, También. matar un elefante, que la plata que traían los turistas, pero eso no es cierto, no es cierto. Cuando se trata de osos polares, de animales que realmente están en peligro, necesitan toda la protección. En fin, esos procesos políticos, a mí eso es lo que me encanta. Es el juego de ajedrez, de Ajá. saber cuál es la siguiente movida. Muy bien. Miti, algo bien específico de los tiburones, pero como yo sé que a ti te gustan y todo también, ¿no? Sí, y esas protecciones tú te das cuenta que países como Costa Rica no la apoyaron, países como Canadá no la apoyaron. Sí, es súper llamativo. Sí, llama la atención. Entonces, si eres un ciudadano de esos países, tú tienes muchísimo poder para ponerte tu traje de superhéroe y empezar a marcar el teléfono al ministro que se encarga de tomar esas decisiones, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, sobre los tiburones, ampliando un poco y contándole también a las personas que nos escuchan, que les encanta la naturaleza y los animales, ¿qué dirías sobre los tiburones como para enamorar a alguien que le tiene ese prejuicio que existe todavía con estos animales o les tiene miedo, ¿Qué has aprendido tú de ellos? ¿Cómo conquistarías a alguien a través de los tiburones, hablándoles sobre los tiburones? Mira, los tiburones hay que tenerles respeto. Siempre yo nunca me meto casualmente al mar esperando que los tiburones tomen todas las decisiones correctas, ¿no? Son depredadores. Y cada vez que te metes al mar, estás accediendo a un contrato que te hace parte de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, no hay que ser bobo con eso, pero al mismo tiempo te das cuenta que cada año matamos 200 millones de tiburones. Es una cosa tan rara encontrar tiburones en el mar hoy en día. Están tan escasos ya y sus fuentes de alimento están tan sobreexplotadas y
tanta ¿cómo se dice? Polución, contaminación en el mar. Los tiburones tienen problemas serios. Tú te imaginas, si tú quieres vivir en el planeta Tierra, es en tu mejor interés tener un océano vivo, porque sin un océano vivo no hay planeta Tierra, no hay oxígeno, no hay moderación del clima. Eso no Entonces, hay si verde, queremos, como se dice, claro. claro, si queremos vivir aquí, tenemos que mantener el océano vivo. Si tú quieres un océano vivo, necesitas tiburones, punto. No hay ninguna otra manera de reemplazar la función que cumplen, que es de limpiar el mar, de mantener poblaciones estables, tienen muchas funciones. Yo me imagino, Bárbara, el planeta Tierra es como una nave espacial, ¿no? Y ahí vamos, como el capitán Spock, por el universo, viajando en nuestra pequeña nave espacial. Excepto que no sabemos cómo funciona, no sabemos el papel que todas las especies fungen para mantener el planeta vivo y funcionante. Es como jugar con ruleta rusa todos los días. Imagínate que realmente fuera una nave espacial. Ahí estamos con un machete o con un hacha cortando pedazos del planeta, ¿no? De la nave espacial, porque no sabemos cómo funciona. Imagínate si ese fuera el caso. Estuvieras en un avión y te metieras con un hacha a cortar parte del avión, o sea, del fuselaje, no lo sé. Es igual. Y todas las especies con las que compartimos el planeta Tierra son pasajeros en este planeta también. Tienen su función. Entonces necesitamos tiburones, solo como necesitamos amibas, necesitamos bacterias, necesitamos elefantes. Miti, ¿eres una persona optimista sobre el futuro del planeta y de qué manera también trabajas no sé, la ecoansiedad? Porque además quizás tú has visto cosas como que quizás nadie quiere ver. ¿Cómo manejas ese tema de tú personalmente y después igual que nosotros llegamos a ti a decirte, eres una líder, entonces, ¿cómo transmites esa ansiedad o esa esperanza? Sabes que muchos años, Martín, yo traté de mantener el optimismo y traté de no asustar a la gente porque ese tipo de narrativas realmente son repelentes, ¿no? Nadie quiere estar asustado, pero en los últimos 2 años te das cuenta de que estamos en el equipo de perdedores. La gente a la que le interesa la naturaleza es la minoría, la gente que está dispuesta a invertir en la naturaleza es una minoría, no tenemos los recursos que son necesarios, ni los hemos tenido durante muchísimo tiempo. Um, el optimismo falso genera una comodidad, ¿no? La gente dice, no está pasando nada. El otro día me decía un señor, no, miles de generaciones, este planeta va a seguir funcionando, vamos a estar bien. Y yo le decía, no estoy tan segura. No estoy tan segura, porque las cosas que vemos hoy en día, el derretimiento de glaciales en Antártida que está pasando de manera tan rápida y el cambio en la química de los mares debido a esta infusión enorme de agua dulce, está realmente cambiando la química del planeta. Nunca hemos estado aquí, nunca hemos tenido que confrontar eso. El año pasado, creo que todos los días del año, en todos los lugares del planeta, se rompieron récords de calentamiento. Y las consecuencias son ya visibles. Este año, 2023, hubo blanqueamiento de coral en 54 países. El gran arrecife, la barrera de arrecifes de Australia, 90% blanqueamiento, 50% mortandad. Nunca hemos estado aquí. Entonces decir que hay un optimismo que es un poco falso, ¿no? Estamos en una situación gravísima y creo que en lugar de decir no va a estar todo bien, creo que tenemos que estar muy, muy preocupados. Ok, o sea, como ir con la verdad finalmente. Sí, es una ecorrealidad, ¿no? ¿Y tú personalmente cómo lo llevas? Con trabajo, Martín. Con trabajo. Sabes que hay dos partes de mí. Una parte que quiere seguir luchando y seguir adelante y otra parte que dice, ¿sabes qué? No quiero seguir sufriendo así. Y no sé por dónde voy a ir, pero creo que ser artista, ser fotógrafo, es un gran bálsamo para mi alma. Y poder estar en la naturaleza y saber que todavía hay animales. Sabes que antier estábamos cenando en mi casa y Paul de pronto deja el tenedor y dice, ballenas, porque escuchó los soplidos y justo enfrente de mi casa, orcas.
Y se la pasaron ahí toda la noche, las oímos, estaban comiendo salmón ahí. Y dices, wow, todavía hay orcas, todavía llegan aquí. Te da esperanza, ¿no? Ay, Cristina querida, qué Estamos en un conversación hemos serio tenido. aprieto. Claro. ¿Ah? Estamos en un serio aprieto. Sí, sin duda que sí, pero por eso mismo también están muy buenas estas conversaciones. Eh, como decías tú, mientras trabajo individual, bueno, mientras más trabajos individuales haya y nos iremos juntando, digo yo, y irán a Sí. salir las cosas, pero Y por eso hago estos podcasts, porque llegarán a los oídos de alguien que tal vez estaba sentado, ¿cómo se dice? En el fútbol, en la banca, Claro, de reserva. de reserva y dice, tal vez me necesitan. claro. Necesitamos a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por tu tiempo, por tu buena onda, por las luces que nos entregas también en esta conversación. Y nada, éxito, el más cariñoso de los abrazos, del ánimo también. Yo sé, Miti, como que yo creo que también un poco lo vimos en esta conversación. De repente hay cansancio y hay desilusión y todo eso, pero bueno, ha hecho cosas tan increíbles que ojalá Claro, hacer todo lo posible todos los días, Bárbara, eso es lo que tenemos que hacer. eso. Sí, Miti, muchas gracias. Aquí, como tú bien dijiste al inicio del Cono Sur, agradecido de esta conversación y espero vernos pronto y que puedas estar acá. Así que quién sabe si te podemos traer. Gracias. Gracias, Ojalá. gracias. Sabes que Poli y yo vamos a Chile de vacaciones 10 días nomás. No te creo. Sí, pero de Ya. vacaciones. Se Qué van buena a onda. escapar de Una Santiago en el... estancia. Qué Sí, buena vamos a onda. una estancia rural, no hay ni Sí. nada, solo estar en la naturaleza, estar con los Qué animales. lindo. Sí, bueno, vimos unas fotos increíbles de los Pumas. Supimos que Sí, estuvo por ahora en la acá. Patagonia, oh, espectaculares. Qué lindo. Tu Que lo país pasen tan increíble. hermoso. Ok, pues mucha suerte, gracias. Muchas Miti. gracias a ti. Esto fue una nueva edición, un nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza. Vamos cerrando esta súper conversación. Martín, abrazote. Muchas gracias, Bárbara. Estuvo Miti, por muy supuesto, un buena. gran abrazo hasta Vancouver. Ya nos encontraremos. Y gracias a todos por escucharnos, como siempre. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Este espacio es presentado por Patagonia.